Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a ver cómo tejer esta hermosa bufanda con punto brioche. Miren qué bonita que es. Se teje muy fácilmente. Usamos dos colores. Podemos usar más colores, como en mi caso, por ejemplo, se me terminó este color de lana, entonces agregué otro color y simplemente seguí tejiendo con otro color. Muy bueno, la idea, este es el punto muy bueno para aprovechar los restos de lana que tenemos por ahí, ¿no? Siempre nos queda algo de otros labores, por eso ahora voy a mostrar la lana con la que tejí. Por eso podemos tomar un color, en este caso este azul oscuro, parece casi negro pero es un azul, y un color de base, y después podemos ir cambiando los colores como queremos. La bufanda, la particularidad que tiene, miren, que es lindo. Para la bufanda a mí me gusta ese efecto que da, pero si vamos a tejer un jersey, pullover, algo así, entonces este punto como que va tirando, ¿no? O sea, esto queda así. A ver, vamos a colocar, miren. Voy a colocar así recto las agujas, va en diagonal el punto. Hay puntos cuando tejemos que van en diagonal. Para la bufanda, una vez más, es perfecto. Miren, de otro lado también. Queda así, muy lindo. Pero si vamos a tejer otro tipo de prendas, este punto, no sé, no lo recomiendo mucho. Para la bufanda, perfecto. Bueno, de un lado, de otro lado. Aquí no hay lado derecho, no hay lado revés, simplemente queda igual de los dos lados, lo que cambia los colores. También vayan eligiendo colores que contrasten, ¿no? Que sea un color clarito, otro color oscuro. También podemos usar, por ejemplo, color liso y, por ejemplo, lana matizada, que muchas veces no sabemos dónde usarla. Bueno, la bufanda, el ancho tiene 25 centímetros, el largo 120 centímetros, el largo obviamente y el ancho lo van a ir manejando ustedes. Pesa 150 gramos, también depende con qué lana lo tejemos. La bufanda pesa 150 gramos, si tejemos con lana mohair, por ejemplo, va a pesar 80 gramos, ¿no? Si tejemos con lana más pesada, bueno. Así queda este borde, muy bonita la terminación también. ¿Qué lana vamos a utilizar? Obviamente mitad de una, mitad de otra. Podemos usar lana de un color de base, como les dije antes. Este es lana merino, combinación de merino y acrílico. Justamente está bueno para la bufanda. Lana puesta doble. Y nos quedan restos de lana, podemos combinar. En mi caso tejí dos colores, pero bueno, si les quedan estos ovillitos así chiquitos, pequeños, pueden ir tejiendo a rayas y va a quedar muy bien. Empiezo a montar los puntos. Sobre dos agujas voy a montar 11 puntos. La cantidad de puntos, como hablamos, tiene que ser número impar. Voy a tejer la muestra con estas agujas de doble punta cortitas para que sea más cómodo. 4, 5. Empezamos a tejer vuelta número 1 con este hermoso color celeste. Primer punto de borde lo voy a tejer al derecho, en este caso para acomodar bien este punto. Empezamos a tejer el motivo. Tejemos punto derecho, lazada, pasamos punto sin tejer, repito, derecho, lazada, pasamos un punto sin tejer, derecho, lazada, paso punto sin tejer, así tejemos hasta finalizar la vuelta. Por último, punto derecho, punto de borde al revés. Cada vuelta tejemos con color distinto. Bueno, después de tejer vuelta número 1, damos vuelta el tejido así, y voy a agregar color gris. Vuelta número 2, tejemos con otro color.
de este lado está esta lana con la que montamos los puntos y sigo. Vuelta número 2, primer punto de borde, lo vamos a tejer al derecho, vamos a incorporar color nuevo y empezamos a tejer el motivo. Sería lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho. Repito, lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho. Lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho. Lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho. Finalizamos. Este sería el punto de equilibrio. Lazada, paso punto sin tejer, punto de borde al revés. Ahora me toca tejer con color celeste. Color celeste está de este lado, por eso hablamos que necesitamos aguja de doble punta. Vamos a correr los puntos hacia otro extremo de la aguja. Si son agujas circulares, van a correr por todo el cable hasta otro extremo. Empezamos a tejer. Vuelta número 3. Primer punto de borde lo pasamos sin tejer y tejemos 2 puntos juntos al revés. Lazada, paso punto sin tejer. Repito, 2 puntos juntos al revés, lazada, paso punto sin tejer. 2 puntos juntos al revés, lazada, paso punto sin tejer. Así tejemos hasta finalizar la vuelta. Finalizando la vuelta, 2 puntos juntos al revés, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, damos vuelta el tejido. Nos toca tejer con color gris. Como nos damos cuenta, hay más puntos color celeste sobre la aguja que color gris, por eso esta vuelta nos toca tejer con color gris. Sería la vuelta número 4. Primer punto de borde, paso sin tejer. Tejemos el primer motivo. Lazada, paso punto sin tejer, pero no de esta forma como en las vueltas anteriores, sino por detrás, porque el punto mira de esta forma para que no quede cruzado. Si lo pasamos así, el punto se va a cruzar, por eso lo pasamos por detrás. La aguja derecha entra de esta forma. 2 puntos juntos al revés. Repito el motivo. Lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al revés. Lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al revés. Así tejemos hasta finalizar esta vuelta. Lazada, paso punto sin tejer, punto de borde, tejemos al revés. Vuelta número 5, me toca tejer con color celeste, por eso tengo que pasar los puntos hacia otro extremo. Tomamos color celeste. Vuelta número 5, primer punto de borde, paso sin tejer. Tejemos 2 puntos juntos al derecho, así por delante. Lazada, paso punto sin tejer, tomamos el punto por detrás. Repito el motivo, 2 puntos juntos al derecho, lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho, lazada, paso punto sin tejer. Así tejemos hasta finalizar esta vuelta número 5. Punto de borde, tejemos al revés. Tejimos 5 vueltas. A partir de ahora vamos a repetir vuelta número 2, 3, 4 y 5. Vuelta número 1 no la tejemos, o sea, vuelta número 2
sería vuelta número 6, se teje igual que la número 2. Repetimos estas 4 vueltas. Bueno, damos vuelta al tejido, vamos a tejer un par de vueltas más. Sería la número 6 igual que la 2. Vamos a tejer con color gris. ¿Ven? Sobre la aguja tengo más color celeste que gris. Quiere decir que vamos a tejer con color gris, así no se confunden. Primer punto de borde, paso sin tejer, lazada, paso punto sin tejer, así nomás, o sea, no voy a hacer este punto pasar por detrás porque se me va a cruzar. El punto está posicionado de esta forma, lo paso así nomás. 2 puntos juntos al derecho, lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al derecho. Así tejo hasta finalizar la vuelta. Punto de borde al revés. Y vamos a tejer vuelta número 7, igual que la número 3. Me toca tejer ahora con color celeste. Color celeste está de este lado, quiere decir que vamos a pasar los puntos para este lado. Y tejemos color celeste, punto de borde, paso sin tejer, 2 puntos juntos al revés, lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al revés, lazada, paso punto sin tejer. Dos puntos juntos al revés y último punto de borde tejemos al revés. Y vamos a tejer vuelta número 8, que se teje igual que la número 4. Damos vuelta al tejido, nos toca tejer ahora con color gris. Primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos lazada, paso punto sin tejer. Esta vez miren cómo está posicionado este punto, lo tomamos por detrás y lo pasamos sin tejer, 2 puntos juntos al revés. Repito, lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos al revés, lazada, pasamos el punto sin tejer, 2 puntos juntos al revés, lazada, paso punto sin tejer, punto de borde al revés. Vuelta número 9, tejemos igual que la número 5, pasamos los puntos para otro extremo, me toca tejer con color celeste, primer punto de borde, pasamos sin tejer y tejemos 2 puntos juntos al derecho, lazada, paso punto sin tejer, tomamos el punto por detrás. Repito, a ver aquí, repito, vamos a acomodar este punto, 2 puntos juntos al derecho, lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos juntos, lazada, tomamos el punto por detrás y lo pasamos sin tejer. O sea, ¿para qué lo tomamos por detrás? Para cuando vamos a tejer estos 2 puntos al derecho, de otro lado, no quede punto cruzado. Punto de borde, tejemos al revés. Bueno, eso es todo. Cuando van a tejer la bufanda y quieren ir cambiando colores, por ejemplo, pueden elegir color gris como de base y después cambiar colores, tejer con color celeste, con, no sé, con color amarillo, con cualquier otro color. Bueno, así se ve este hermoso punto. Espero que les gustó. Dejen sus comentarios, suscríbanse a mi canal, a mis redes sociales. Les mando un abrazo a todos y nos vemos. Chao, chao.